El miedo es un arma de dos filos, porque por un lado puede salvarnos de un peligro. Por ejemplo, si tú vas caminando por un callejón oscuro, tú vas solo o vas sola y de repente ves que dos personas se acercan con algo en la mano y no estás muy seguro de qué es, bueno, todos tus mecanismos de supervivencia se activan y te preparan para la lucha o para la huida. Pero en la otra cara de la moneda del miedo, en vez de ser algo momentáneo, rápido, pasa a ser algo constante y permanente. Y este tipo de miedo que es permanente, en vez de quitarte de un peligro, te pone en un peligro en el que tu alma no puede expresarse en esta realidad. El peligro de vivir la vida en un estado como de zombificación. ¿Por qué? Porque aquello que es constante, que es permanente, es aquello a lo que nos habituamos y consideramos como algo normal. Hoy te voy a compartir 8 miedos que seguramente tienes y que no te das cuenta porque ya los consideras como algo normal y algo natural. Pero es muy importante que los identifiques para que empieces a trabajar sobre ellos. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas el número 8, porque el número 8 es precisamente el que más daño ha hecho a la humanidad. Hola, espero te encuentres súper bien y que cada día estés más conectado con tu poder creador para que manifiestes tu realidad deseada. Soy Irene Galop, creadora de La Llave Prohibida, mi curso donde te enseño todo el proceso del autoconocimiento por medio de la técnica de rituales para seguir expandiendo tu conciencia. Hace unos días hice un post aquí en YouTube donde les pedía que me compartieran sus miedos principales. Entonces algunas personas contestaron, así que muchísimas gracias por participar. Esos miedos los separé en dos categorías. Unos son como buenos, por así decirlo, porque te invitan a que identifiques cuál es tu área a trabajar y cuál es tu punto de partida en tu transformación personal. Por ejemplo, miedo a ser pobre. Esto no es algo como que malo, sino que es como que, hey, actívate para que emprendas un camino que te lleve a tener abundancia. El otro tipo de miedo, en vez de ser como un parteaguas para caminar hacia tu transformación, es más que nada un muro hacia esa transformación, es una limitación. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con los 8 miedos que seguramente tienes y que tienes que trabajar. Número 1, miedo a ser tú mismo. Este lo compartió Cintia Cast, así que Cintia, muchísimas gracias, te mando un saludote. Todas las personas en algún punto de nuestra vida hemos sentido miedo a ser nosotros mismos. Ser uno mismo es básicamente que tú conoces esas cualidades de ti que sabes que probablemente no van a encajar con la sociedad, que no van a encajar con tu entorno cercano, pero sabes que esas cualidades que a pesar de que no encajan te conectan con tu propia libertad, con tu divinidad. ¿Por qué? Porque esas cualidades raras, por así decirlo, son parte de tu alma, es la voz de tu interior la que te está diciendo cómo es que vas a vivir aquí en esta realidad. Esas cualidades raras de ti son las que te van a ayudar a expresar tu misión o tu propósito de vida o tu sueño personal. En lo más profundo de ti sabes que esas cualidades tuyas no tienen que encajar, no tienen que quedar bien con nada ni con nadie. En lo más profundo de ti sabes que esas cualidades te van a llevar a tu propia trascendencia personal. Tenemos que hacer conciencia de que en realidad no tenemos miedo de nosotros mismos. A lo que tenemos miedo es al rechazo, es al no encajar, es al no tener una amistad, miedo a ser criticado, miedo al que dirán. ¿Y cómo superar este miedo? Básicamente ser consciente de ello, que no tienes miedo de ti, sino que tienes miedo al rechazo. Entonces, si cuando tú haces conciencia de, por ejemplo, a ver, me da miedo ser rechazado por este grupo de personas, ¿qué consecuencias va a haber si yo no pertenezco a este grupo de personas? Entonces, cuando tú te pones a pensar en las consecuencias, te vas a dar cuenta que no está tan mal. Ni te vas a morir, ni te vas a poner en peligro, ni nada. Claro que puedes atravesar una etapa de depuración, por así decirlo, porque cuando uno empieza a ser uno mismo, entonces te vas a dar cuenta de quiénes realmente vibran contigo, quiénes realmente aceptan lo que eres. Resumen a este punto, ser tú mismo es el camino de tu alma. Número 2, miedo a equivocarse. Este miedo lo propuso Gerald Cordero, así que muchas gracias. El miedo a equivocarse es algo que se nos fue implantando desde muy chiquititos. Te voy a poner un ejemplo súper general y súper sencillo. Por ejemplo, cuando un niño derrama un vaso,
con algún líquido, la reacción común de los padres es que pegan el grito en el cielo y regañan al niño, le gritan o le hacen algún tipo de desplante que al niño lo asusta. Cuando esa situación se repite, el niño derrama un vaso, los papás pegan el grito en el cielo, luego se repite y el niño lo que aprende es que cuando derrama el vaso ya nada más pone cara de susto porque ya sabe que va a haber bronca. Este tipo de detalles repetidos reforzaron en nuestra mente que era malo equivocarse, que era un problema equivocarse. Pero claro, nuestros padres no tenían conciencia de que, por ejemplo, pues los movimientos de un niño, volviendo al ejemplo de cuando un niño derrama un líquido o algo, pues no son tan finos, el niño está afinándose. Pero esto aplica en muchas áreas de la vida de un niño. Miedo a reprobar un examen, miedo a que lo regañe la maestra porque se equivocó en cualquier cosa. Entonces, como niños vamos aprendiendo cómo funciona la vida, y en ese cómo funciona la vida aprendemos que equivocarse está mal. Y esto lo llevamos a nuestra vida de adultos. Este miedo a equivocarse lo traemos tan arraigado que nos es casi imposible, por ejemplo, emprender una idea nueva, emprender un proyecto personal, seguir tu sueño. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos y que haya muy malas consecuencias. Sin embargo, equivocarse nos da maestría en cierta área de nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando tú emprendes un camino de lo que sea y estás súper seguro de que vas a ir con todo a ello, sabes que en el camino te vas a topar con obstáculos, frustraciones, etcétera, 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 pero en cada tropiezo, en cada equivocación, en cada error, entre comillas, lo único que vas a encontrar es una manera de cómo no se debe de hacer. El mundo no acaba ahí con un error. Te caes, te levantas, lo vuelves a intentar, ya sabes, en ese volver a intentar ya sabes cómo no lo vas a intentar. Y así vas descartando cosas, ¿no? Así no es porque me equivoqué, porque no me funcionó, bueno, vamos a intentar de otra manera. Entonces, equivocarse, los errores, en vez de ser algo catastrófico, algo que nos va a hacer daño, todo lo contrario. Nos trae conocimientos, nos trae aprendizajes que más adelante lo conviertes en sabiduría. Número 3, miedo a la muerte. Este lo propuso Marina del Ángel, así que Marina, muchísimas gracias. Miedo a morir, o sea, de verdad, si todas las personas dejáramos de tener miedo a morir, se acabarían muchísimos problemas, porque muchas veces en nuestra vida actuamos en base a evitar la muerte precisamente por nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Porque estamos codificados para mantenernos con vida a nosotros mismos como individuos y como especie. Sin embargo, la muerte es parte de la vida, es parte del proceso de la vida. Hay una frase que escuché en una película que se llama El lado oscuro del corazón, que no me acuerdo de qué trataba la película, pero algo así de que la muerte platicaba con el personaje. Y en un momento así de filosófico, la muerte le dijo: la muerte no se hizo para que tú ni yo seamos como eternos, sino para que la vida se perpetúe. La muerte es tan importante como la vida. Digo, y con esto no quiero decir que busques la muerte, ¿verdad? Pero cuando la aceptas como parte natural del proceso de la vida, entonces esto lo puedes llevar a tu propia experiencia de trascendencia. Porque, por ejemplo, si queremos transformar nuestra vida, si queremos transformar nuestra realidad, si queremos traer otra realidad, tenemos que aceptar que cierta parte de nosotros, de nuestro ego, tiene que morir, se tiene que transformar para que pueda dar paso a lo nuevo. Tener miedo a la muerte física, es lo mismo que tener miedo a la transformación de tu vida. Número 4, miedo a brillar. Te comparto esto porque personalmente para mí fue un problema el tener miedo a brillar. Me daba miedo sobresalir más que otras personas. No me gustaba la idea de que una persona no brillara al mismo tiempo que yo, por así decirlo. O cosas tan simples como, por ejemplo, salir a pasear así súper guapa y arreglada. Esas cosas como que me daban miedo porque no me gustaba llamar la atención. Y realmente no me gusta llamar la atención, pero yo sé que llamo la atención. Entonces, en algún punto de mi vida dije: a la M con todo eso, o sea, tú sé tú mismo, como en el punto número 1, haz lo que a ti te nazca en el momento que te nazca, y si brillas, dale con eso. Si hay algo que vas a hacer y que sabes que vas a brillar, pero no lo quieres hacer porque no quieres molestar a los demás, haz conciencia que la única persona que va a salir dañada aquí eres tú, y la única persona que está provocando ese daño eres tú. No tengas miedo a brillar. Haz eso que sabes que te va a elevar la vibración. Brillar no es algo que esté mal, es algo que el mundo necesita para que se expanda esa luz. Tú tienes luz, necesitas conectar con ella, no tenerle miedo y hacer que se vea para que otros los podamos ver también. Número 5, miedo al castigo.
Se lo compartió Jorge Gómez, así que Jorge, muchas gracias. A nivel colectivo, tenemos un miedo implícito que poquito a poquito se va a ir erradicando por todo este movimiento del despertar de la conciencia y del despertar espiritual, pero venimos arrastrando con información en nuestra mente subconsciente del temor al castigo, miedo a que una divinidad nos castigue por equivocarnos, precisamente como lo comentábamos en el punto anterior, que me enfoqué más en el punto anterior hacia el miedo que nos provoca la crianza por equivocarnos. A nivel colectivo estamos compartiendo el miedo al castigo de la divinidad, y es por ello que muchas personas, como lo comentaba algo así Jorge pues en el comentario, que pues le daba miedo como que anhelar prosperidad, anhelar otras cosas. ¿Por qué? Porque se nos ha implantado esa onda de que no, o sea, tú no puedes tener abundancia, no puedes aspirar a algo más porque eso está mal. Nada de eso, o sea, como seres espirituales manifestados en una realidad material, ya poseemos toda la abundancia, ya poseemos todo el amor, ya poseemos toda la salud, poseemos todo lo bueno del universo, y es nuestra tarea convertirnos en maestros en manifestar y expresar en la realidad material la naturaleza del espíritu, y ninguna divinidad va a venir a castigarte por reclamar lo que sabes que es tuyo y que vive dentro de ti. Número 6. Miedo a seguir tu intuición. Desde muy chiquititos nos enseñan que esta voz que tenemos en nuestro interior está mal, está loca. Y podemos verla expresada de mil y un maneras, ¿verdad? Puedes verla expresada como que tú sientes que te vas a dedicar a algo que no se acopla como que a tu entorno. Es la voz de tu intuición diciéndote, esto es tu misión de vida, esto es a lo que tú viniste a esta realidad. También podemos verla manifestada en otras áreas de nuestra vida, como por ejemplo, pues la clarividencia. Sientes que las cosas pueden pasar, es la voz de nuestra intuición súper despierta, pero nos condicionan a pensar que estamos locos cuando tenemos estas sensaciones, cuando tenemos un sueño alocado, nos condicionan a creer que eso está mal. ¿Por qué? Porque no es como que común que una persona tenga un sueño súper grande, que tenga aspiraciones bonitas, grandes, y le dicen, no, es que eso no es para ti, eso solo las personas ricas pueden lograrlo. Entonces me parece súper importante mencionar el miedo a la intuición, y la intuición es la voz de nuestro interior, la voz de nuestra alma, esa voz que nos va a guiar por el camino hacia nuestra misión de vida, ya sea por medio de un sueño personal o un propósito. Incluso esas habilidades extrasensoriales que pudieras tener pueden ser herramientas que te van a llevar a descubrir cuál es tu misión en esta realidad. Miedo a tu intuición es lo mismo que el punto número 8, que en un momento te platico. Número 7. Ver a la persona que hubieras querido ser, pero que no te atreviste a ser. Este fue compartido por Luis Galván, así que Luis, muchísimas gracias, te mando un saludote. Este miedo es como que una combinación de ambos tipos de miedo, ¿no? Uno que te puede llevar a conocer tu punto de partida para iniciar tu transformación, y el otro es pues un miedo que puede ser permanente, ¿no? Tener miedo a la idea de que en el futuro te puedas topar con aquella persona que a ti te hubiera gustado ser. Tener este miedo te puede llevar a que tú digas, que te pongas las pilas y digas, no, ni más, yo no voy a vivir esa realidad, yo voy a seguir mi intuición, voy a ir a manifestar ese sueño que yo he venido a traer a esta realidad. Por un lado, este miedo te puede llevar a dar ese paso, pero por otro lado, si constantemente tienes este miedo, significa que no estás dando ese paso. Porque mira, en mi experiencia, a mí me pasó, yo tuve ese miedo, pero ahora que estoy en mi camino, en mi propósito de vida, si logro aquella realidad que deseo manifestar, que va alineado con mi propósito, si la logro o no, de verdad que ya no importa. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en el camino, y si en el camino me toca irme antes de tiempo, por así decirlo, yo me voy a ir tranquila, porque sé que me atreví a dar ese paso, a caminar hacia allá. Entonces, por un lado, este miedo me sirvió para dar el paso, pero por otro lado, si todavía tienes ese miedo, significa que muy probablemente no estás dando ese paso. Por otro lado, si tú ya diste ese paso, no tienes por qué tener ese miedo, porque como te lo dije, si lo logras o no lo logras, da igual, tú ya estás en ese camino y no te enfrentarás a una realidad de culpabilidad y de arrepentimiento en la que, chin, lo hubiera hecho, lo hubiera intentado. No te vas a enfrentar a eso porque sabes que diste el paso. Y número 8, el más dañino de todos,
miedo al poder de Dios. Deberías de temer al poder de Dios. ¿No te da miedo el poder de Dios? Estas y otras frases como estas se han transmitido a lo largo de miles y miles de generaciones a lo largo del tiempo. ¿Y de dónde viene este miedo? Básicamente de la personificación de Dios. Una personificación construida por un sistema religioso. Esa personificación que te dice que Dios es amoroso, pero es celoso. Esa personificación que te dice que Dios es bondadoso, pero castigador. Dios no es una persona, no es bipolar. Dios es. Y este miedo es el más dañino de todos, porque de hecho Dios te habla a través de tu intuición. ¿Te fijas cómo es que estos miedos suprimen la expresión de Dios en este mundo a través de ti? Ese miedo a ser tú mismo es la voz de tu intuición hablándote para que tú sepas cuáles son esas cualidades que te van a llevar a tu camino. La voz de tu intuición es la conexión que tienes con el todo, con Dios. El miedo a Dios entorpece a que tú expreses la realidad divina que has venido a manifestar como alma. Y paradójicamente, las religiones nos hacen temer a Dios. Y temer a Dios es precisamente lo que impide a que trascendamos como humanidad. Temer a Dios precisamente nos separa como humanidad, porque las religiones tienen una personificación de Dios, esta tiene otra, esta tiene otra, esta tiene otra, y cada grupo de religión defiende su verdad, y a lo largo del tiempo se han llevado pues, incluso guerras, ya sabemos todas esas historias. ¿Por qué? Porque los grupos religiosos defienden la personificación de Dios cuando no hay una personificación. Esa energía divina se expresa a través de todos nosotros, y el miedo es precisamente lo que va a impedir que se manifieste Dios a través de ti. Como verás, todos estos miedos son la cárcel que tienen aprisionada a tu alma. Y te voy a pasar un truco súper sencillo que puedes utilizar para como hackear tu mente, que es algo que yo apliqué en mi propia vida, en mi propio desarrollo personal y espiritual, y que hoy me ha ayudado a estar aquí contigo compartiendo temas de todos los que ya sabes que comparto aquí, precisamente algunos de los que como que sí me ha dado como que miedo a expresar. Por ejemplo, en la serie que tengo ahí un poquito pausada, la serie de Sabiduría Prohibida, son mensajes poco fuertes, pero yo sé que esa es la expresión de mi intuición. Sé que es la voz de mi alma hablándome para comunicar un mensaje. Bueno, el truco está para hackear tu mente, es hacer cosas poquito a poquito. O sea, si tú por ejemplo tienes miedo a seguir tu intuición, tú sabes que quieres lograr ese sueño, ok, tú dices, yo no lo voy a hacer así como que de un día para otro ya dejé toda mi realidad y me voy a dirigir hacia ello. Pues tampoco hay que ser como que brutos, ¿verdad? Hay que desarrollar una estrategia, y lo primero de todo es tomar la decisión de seguir tu intuición. La decisión te va a llevar al siguiente paso, que es llevar la decisión a la acción. En este caso, si tú dices, bueno, yo tengo este sueño personal, pero actualmente mi realidad es otra, primero que voy a hacer es que a partir de hoy voy a hacer este cambio en mi vida, aunque sea chiquito. Pero si todos los días voy sumando un cambio, una acción que se alinea a ello, eventualmente vas a llegar a un día en el que vas a tener un acumulado de pequeñas acciones, vas a tener una bola así grande de acciones que te alinean a esa realidad, y vas a ser más capaz de, en vez de hacer una acción chiquita, vas a hacer una acción del mismo tamaño de ese acumulado de acciones, porque poco a poco ya habrás adquirido fe y confianza en que puedes llegar hacia ello. Entonces el hack es hacer pequeñas acciones, irlas acumulando día a día para consecuentemente tener ese acumulado de muchas acciones en una gran acción. Espero que la enseñanza del día de hoy te haya servido tanto como a mí me ha servido a mí, reconocer esos miedos en mí, observarlos y aplicar pequeñas acciones diarias que me lleven a superarlos. Antes de irnos vamos a hacer nuestra afirmación de poder, porque ya sabes que es muy importante recordar quién eres, y eres el creador de tu realidad. Acepto y recibo mi poder creador y haré que mi potencial brille tan pero tan lejos que no quede rastro de sombra. Soy Irene Galop, muchísimas gracias por haberme acompañado con el video de hoy.